RTVC Noticias del Mediodía. 12 en punto, les damos la bienvenida a RTVC Noticias del Mediodía, conectados 24/7. Estamos listos para entregarles toda la información de Colombia, sus regiones y el mundo. Carolina y televidentes, a esta hora el tema que concentra la atención de los colombianos es el reinicio de la reunión que completa su tercera jornada entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. El encuentro inició el domingo y tiene como objetivo determinar las condiciones necesarias para empezar un diálogo que permita levantar el paro, que completa 22 días. Con esta información comenzamos. Expectativa por la tercera reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. Desde el domingo tratan de ponerse de acuerdo para iniciar las negociaciones. Entre tanto, los sindicatos llamaron a nuevas jornadas de movilización. Colombia perdió grado de inversión. Standard & Poor's bajó su calificación crediticia para el país. Las tasas de interés para la nación subirán y habrá menor inversión. El Portal de las Américas, la zona de Bogotá en donde a diario se registran alteraciones de orden público, en las últimas horas se presentaron nuevamente enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Estamos en directo desde esa zona de Bogotá. En Medellín, Santander, Nariño y el Valle del Cauca también se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Información de las regiones. En oportunidades, carreras y especializaciones 100% virtuales para técnicos y tecnólogos. Ya les decimos quién las ofrece. Alerta por situación del cóndor en Colombia. Estudio revela que la población de esta especie está en riesgo. En noticias del mundo, avanzan los acercamientos entre delegados de Rusia y Estados Unidos para concretar la reunión entre Putin y Biden. Ciclistas colombianos siguen haciendo historia en las carreteras europeas. Egan Bernal continúa de líder en el Giro de Italia y Superman López ganó la etapa de hoy y es el nuevo líder en Andalucía. A esta hora continúa la tercera sesión del encuentro que inició el domingo y que tiene como objetivo definir las condiciones para las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. Laura Rojas está en el lugar donde se adelantan los diálogos en el occidente de Bogotá. Laura, ¿ya terminó la reunión o cómo avanza esta jornada? Carolina, televidentes, muy buenas tardes. A esta hora avanza la tercera reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. Por su parte, el Gobierno anunció beneficios para cientos de jóvenes en el país y por su parte, el Comité del Paro anunció nuevas movilizaciones para el 26 y para el 28 de mayo. Esta mañana estuvimos hablando con algunos representantes del comité y esto fue lo que nos dijeron. El Comité Nacional de Paro viene con el mejor entusiasmo y esperamos que el gobierno permita llegar a un acuerdo en materia de garantías para el ejercicio de la protesta social para poder arrancar la negociación del pliego de emergencia. Carolina, dos datos antes de despedirme. El primero, el Gobierno Nacional se reunirá hoy a las 4 de la tarde con diferentes grupos sociales, entre estos estudiantes, ambientalistas y transportadores que no habrían sido incluidos en el Comité del Paro. Y por otro lado, la vicepresidenta Marta Lucía y recién nombrada canciller se reunirá la próxima semana con el gobierno de Joe Biden y con la Corte Interamericana de Derechos para evaluar la situación que enfrenta el país. Esta es toda la información hasta el momento en el occidente de la ciudad. Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Laura. Seguiremos atentos al desarrollo de esta jornada y debido a la crisis económica que generó la pandemia, las pérdidas por el paro que se registrará en el país o que se registran en el país y la ausencia de una medida efectiva por parte del gobierno para superar la situación fiscal generó que Colombia perdiera el grado de inversión por una de las calificadoras de riesgo internacional más importante del mundo. ¿Qué significa esto para la economía nacional? Pues aquí lo vemos. La calificación crediticia de Colombia por parte de Standard & Poor's es similar a cuando a cualquier persona deudora la reportan en Data Crédito por ver mayores riesgos en su capacidad de pago. Debido a que consideran que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que hemos tenido que enfrentar como nación. Los expertos insisten en la necesidad de hacer una reforma fiscal.
Para ponerlo en términos sencillos, es como si hubieran pasado a Colombia a jugar fútbol en la B. Uno sabe cuándo baja, pero no cuándo vuelve a subir. Se necesita volver a jugar muy bien para salir de ese hueco. Ante la decisión de Standard & Poor's de bajar la calificación de Colombia inferior al grado de inversión, es necesario salir de la pandemia, fortalecer la política social e iniciar la estabilización fiscal. Sigamos adelante en la construcción de un mejor país. Es porque ven que la consolidación fiscal después de un alto endeudamiento el año pasado está siendo mucho más lenta de lo proyectado. Sin embargo, Colombia aún mantiene su grado de inversión con otras dos calificadoras, Fitch Ratings y Moody's. Y ahora vamos al Portal de las Américas, una de las zonas de Bogotá que ha resultado más afectadas por cuenta de las protestas que se han extendido durante los últimos días. En esa zona de la ciudad se encuentra nuestra compañera Lisa Díaz. Lisa, ¿cuál es el panorama a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para todos nuestros televidentes. El panorama que se registra a esta hora desde el Portal Américas es de normal tranquilidad. Como ustedes pueden observar, en este punto ya se encuentran varios jóvenes. De igual manera hace presencia las autoridades. Este panorama es totalmente diferente al que se vivió anoche, no solo aquí, sino en otras localidades de la ciudad. Según el distrito, estos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes dejaron 20 heridos, de los cuales 11 ya fueron dados de alta y 9 siguen siendo valorados. En el siguiente informe, más detalles. En el sector de Chicalá, cerca del Portal Las Américas, se impusieron comparendos a 25 personas por comportamientos contrarios a la convivencia. Desafortunadamente, algunas personas iniciaron algunos actos de violencia al costado sur y norte, ajenas a la movilización. Y de manera simultánea en algunos lugares, como es la localidad de Usme, Portal de las Américas e igualmente Portal de Suba, inician actividades vandálicas donde afectan algunas instalaciones. También se conoció una denuncia de parte de la congresista Caterine Miranda, quien manifestó a través de Twitter que el SMAT habría atacado a las mamás de la primera línea del paro que se encontraban en el Portal Américas. Personas inescrupulosas están utilizando mujeres que no tienen ninguna experiencia posiblemente en temas de confrontación. Es una irresponsabilidad teniendo en cuenta que puede llegar a presentarse alguna afectación a la integridad de estas personas. Por otro lado, la Personería de Bogotá encontró en el Portal Suba 4 jóvenes detenidos, uno de ellos lesionado en su cabeza, e hizo un llamado a la policía donde expresaron que el sistema no es lugar de traslado ni centro de judicialización. Según el último reporte que entrega Transmilenio, es que 54 estaciones se encuentran cerradas ya que no cumplen las condiciones de seguridad para brindar su servicio. Esa es toda la información que se registra desde el sur de Bogotá. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Lisa. Y bueno, además de lo sucedido en Bogotá, en Medellín, la concentración que fue pacífica durante gran parte de la jornada terminó en caos y disturbios. Manifestantes denunciaron excesos de la fuerza pública en el sector. Varias personas resultaron heridas. Nos conectamos con Daniel Cañas. Daniel, buenas tardes. ¿Cuántas personas resultaron afectadas y cómo está la situación? Daniela, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Hoy los estamos saludando desde las afueras de la antigua estación del ferrocarril de Antioquia, una estructura emblemática para los medellinenses y para los antioqueños y que se encuentra en este momento así totalmente vandalizada por los actos vandálicos que usted precisamente estaba mencionando al finalizar las jornadas de manifestación aquí en la capital antioqueña. Miren, yo le quiero mostrar a todos ustedes los televidentes cómo se encuentran las puertas también de esta estructura que están totalmente blindadas con unas láminas metálicas, pues precisamente para que las personas que están cometiendo estos actos vandálicos no ingresen a esta estructura. El balance fue negativo, por lo menos 35 personas ayer resultaron lesionadas civiles y 6 personas también de la fuerza pública. Este es el balance. Nuestras unidades en total resultaron heridas 8 de nuestros policías, incluido uno de ellos con quemadura de 2º grado. Y una de las denuncias más graves que se hizo el día de ayer por parte de las autoridades es la utilización de menores
de edad para un presunto grupo organizado en medio de estas protestas que se hace llamar como Primera Línea. Las autoridades están investigando estos hechos porque al parecer un menor de 10 años estaba siendo provisionado con elementos contundentes para enfrentar a la fuerza pública. Nosotros seguiremos atentos con el desarrollo de esta información. Sigan ustedes con más desde estudio. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel, por el informe. Y tras 22 días de paro y después de consolidarse varios corredores humanitarios, en el Valle del Cauca se ha logrado abastecer a las ciudades. Sin embargo, aún se reportan sobrecostos en los alimentos y en elementos de primera necesidad. Hay varios reportes de un incremento de este costo. Por ejemplo, aquí en una publicación que hizo FENAVI también se reportó que se encuentran en riesgo de muerte 120 millones de aves por falta de alimento. También los animales han sido afectados por eso. Veamos este informe de alimentos. Fueron 3.200 toneladas de carga que, escoltadas por la policía y el ejército, se movilizaron por las vías del Valle del Cauca para algunas zonas del país. Vamos a mantener la cadena logística de la región, de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, así igualmente hay elementos que van para el centro del país. Los transportadores, después de permanecer varios días represados en la vía Buenaventura-Cali con alimentos concentrados para animales y repuestos, pudieron continuar el camino. Lo ideal sería que viviéramos en un país libre donde nos pudiéramos movilizar sin tener que llegar a esos extremos, ¿sí? Pero pues en vista de lo que estamos viviendo, pues el acompañamiento me parece bueno. A pesar de la movilización de elementos, algunos básicos para la canasta familiar, en algunas zonas de mercado en Cali, dicen compradores que los precios continúan siendo altos. Un poquito más elevado a lo que uno lo compraba anteriormente. Así se arroz con huevo y una tajada, se la come uno muy rico, es la comida del pobre. Fueron 2 caravanas integradas por 80 vehículos de carga que salieron del distrito luego de los desórdenes registrados ayer en el puerto. Nos vamos ahora para Bucaramanga porque fuertes disturbios se registraron en inmediaciones a la Universidad Industrial de Santander en horas de la noche, como consecuencia de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Varios estudiantes tuvieron que refugiarse en la institución. Estamos ahora con Natalie Ramos, periodista de Radio Nacional. Natalie, buenas tardes. ¿Cuál es el balance que dan las autoridades? Compañeros, buenas tardes. Pues aún la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha confirmado cuántos jóvenes resultaron heridos en la noche de este miércoles. Sin embargo, el colectivo Pueblos Jurídicos explicó que 18 jóvenes fueron retenidos, 21 heridos, 2 de ellos con lesiones de importancia. Un grupo de jóvenes se encontraban dentro de las instalaciones y otro grupo fuera de ellas, donde intentaron hacer actos violentos, donde hubo que hacer intervención de la policía. De acuerdo a las autoridades, las cámaras de seguridad del sector fueron vandalizadas, mientras con videos en redes sociales los estudiantes pedían a las mismas que se abriera un paso para salir de las instalaciones de la universidad. Nuestra defensoría sufre una agresión por parte de un grupo de manifestantes que fueron agredidos tanto en el vehículo que se transportaban como en su integridad física. Luego de recibir atención médica, la defensora del pueblo de Santander, Yamire Abdallah, permanece en recuperación en casa. Información desde el departamento de Santander, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias a Natalie Ramos, periodista de Radio Nacional. Y ataques contra la alcaldía y la sede de la gobernación de Nariño son algunos de los hechos que se registraron en la jornada de protestas en el centro de Pasto. Esto en medio de las manifestaciones. Más de 30 personas resultaron heridas. Ingrid García, periodista de Radio Nacional, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte de las autoridades? Compañeros, buenas tardes. Pues en Pasto se realizaron 8 concentraciones y 2 movilizaciones. Hasta alrededor de las 3 de la tarde todo iba en completa calma hasta que se empezaron a presentar enfrentamientos entre la fuerza pública y quienes estaban en la marcha. Escuchemos el reporte que nos entrega el coronel José Arturo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto. 35 comparendos de tránsito municipal, 15 uniformados lesionados, 2 vehículos institucionales afectados, 2 instalaciones policiales afectadas, 22 comparendos por conductas contrarias a la convivencia, 8 particulares lesionados. Como ustedes lo acaban de escuchar, pues el reporte es de 8 civiles heridos y 8 policías quienes están recibiendo atención médica. El reporte de los daños materiales pues todavía no se ha logrado calcular. Ayer en horas de la tarde la administración municipal se vio obligada a decretar un toque de queda desde las 5 de la tarde para tratar de controlar la situación. RTVC Noticias, conectados 24/7.
Muchísimas gracias. Y bueno, la Veeduría Distrital radicó ante el Ministerio de Hacienda una propuesta para hacer uso de una póliza que contempla la ley con el fin de cubrir los más de 18.000 millones de pesos que le costarán a Bogotá los daños a Transmilenio. Según la Veeduría, la póliza cubre daños por huelgas y el paro está asociado a ese requisito. De no haber respuesta positiva de la Nación, la entidad trasladará el caso a las autoridades judiciales. Y además, en una operación realizada por la Fiscalía y la Policía Nacional, se capturaron a 25 presuntos patrocinadores de los actos vandálicos ocurridos en Cali. Vean el siguiente informe. En Bogotá, Cali, Medellín y Buga se realizó un operativo contra los integrantes de una red de tráfico y suministro de armas. A modo de outsourcing, abastecida de armas de fuego, artefactos explosivos, a los protagonistas de los últimos desmanes. Estas armas eran vendidas a las disidencias de las FARC, específicamente de Gentil Duarte. Además, fue capturado en Siloé el integrante del Frente Urbano del ELN, señalado como agitador y responsable de atentados contra la fuerza pública. Por otro lado, se impuso medida de aseguramiento en contra de 6 personas presuntamente implicadas en los desmanes y ataques a la fuerza pública en hechos ocurridos el pasado 14 de mayo en el sector de Cartagenita, en la vía Facatativá-Bogotá. Los elementos materiales de prueba obtenidos de las cámaras de seguridad ubican a los presuntos delincuentes en la escena, en donde atacaron a un grupo de uniformados de la Policía Nacional con palos, piedras y bombas incendiarias. A estas personas se les imputaron los delitos de obstrucción en vías públicas, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, violencia contra servidor público y uso de menor de edad para la comisión de delitos. Hoy en Oportunidades, el SENA tiene disponible las inscripciones para estudiar carreras 100% virtuales en los niveles técnico, tecnológico y especializaciones. Acá le contamos cómo puede inscribirse. En Oportunidades para recibir formación titulada 100% virtual, vaya a la página www.senasofiaplus.edu.co. Dé clic en la opción Carreras Virtuales y luego seleccione la opción Conoce aquí los programas. Acá encontrará 3 categorías: formación de nivel técnico, tecnólogo y especializaciones tecnológicas como técnico en servicios y operación microfinancieras, negociación internacional, marketing y modelos de negocio online, entre otros. Seleccione el programa de su interés y dé clic en el PDF, lea con detenimiento y asegúrese de cumplir con todos los requisitos. Vuelva a la página anterior y dé clic en Inscríbase aquí. Llene los datos que le pide el sistema y al finalizar la inscripción recibirá un correo de confirmación. Tenga presente que tiene plazo hasta el 24 de mayo de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. En tendencias tenemos las 1.200 piezas icónicas de Hollywood que saldrán a la venta entre junio y julio de este año. Por ejemplo, si usted siempre quiso el sombrero de Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, lo puede obtener por cerca de 600 millones de pesos. También podrá encontrar la varita de Harry Potter, la espada que empuñó Tom Cruise en El Último Samurái o el guión asignado a Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en la saga de Star Wars. Y pasamos de Hollywood al Pacífico colombiano, porque sin perder los orígenes de la chirimía, la marimba y los violines caucanos, llega el Pacífico Sinfónico. La presentación será el próximo 30 de mayo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo y ofrecerá un recorrido por los sonidos clásicos y de vanguardia, destacando las melodías y armonías propias del Pacífico. Según un estudio revelado por Parques Nacionales, la ONG WWF, la Fundación Neotropical, entre otras organizaciones, en Colombia la cantidad de cóndores reportados fue de 50% menos de lo estipulado. Solo se encontraron 63 ejemplares, escuchen, de 135 esperados. Ahora entidades públicas y privadas unen esfuerzos para conservar esta especie representativa de nuestro país.
Desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la frontera con Ecuador fue el espacio evaluado para realizar el primer Censo Nacional de Cóndor Andino. La observación contó con la participación de diferentes organizaciones y 207 personas voluntarias que establecieron 84 puntos de evaluación alrededor del territorio nacional. Se registraron los datos relacionados con el número de individuos observados, los sexos y las edades cuando fue posible. Los resultados permitieron comprender la tendencia poblacional de esta especie y la necesidad de continuar con este tipo de mediciones en el futuro. Se logró registrar simultáneamente 63 individuos diferentes de cóndor andino a lo largo de todo el país. En el caso de las edades hay una predominancia de individuos adultos que nos muestra que en realidad no se está renovando la población de una manera más acelerada como se esperaría. Con respecto a las zonas de avistamiento, la mayor cantidad de registros se realizó en la región de los Andes nororientales y en el Caribe. En la zona centro del país no se registró ningún cóndor, pese a tener varios puntos de monitoreo. Hoy en nuestros indicadores ambientales tenemos verde para los habitantes del sur de Villavicencio, quienes voluntariamente entregaron a la autoridad ambiental de la zona especies de fauna silvestre, como por ejemplo tortugas, guacamayas y loros. Los animales fueron valorados y resguardados para su pronta liberación. Y tenemos rojo para una tarmandúa en el municipio de Puerto Triunfo que sufrió graves quemaduras al electrocutarse con unos cables pelados que dejaron a algunos habitantes sobre un árbol. El animal se encuentra bajo el cuidado del equipo veterinario de la Corporación Ambiental de la zona para su pronta liberación. Bueno, y con esta información los dejamos. Vamos a una breve pausa, ya regresamos en RTVC Noticias. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Mientras los sucesos del país y del mundo transcurren, nosotros avanzamos sin pausa para conectarnos con todo lo que ocurre en Colombia, sus regiones y el mundo. Analizamos lo que está adentro y alrededor de cada noticia y lo hablamos en el lenguaje de la gente, porque sabemos que las noticias no terminan cuando termina la noticia. Todos somos noticia, por eso llega RTVC Noticias, para conectarnos con todo lo que ocurre de forma oportuna, dinámica y equilibrada. Llega el noticiero de todos, el noticiero de la televisión pública, RTVC Noticias. Emisión central, lunes a viernes desde las 8 de la noche por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por seguir conectados con nosotros. Mientras la Unión Europea concreta el acuerdo anunciado el mes pasado para la adquisición de 1.800 millones de vacunas anti-COVID con Pfizer, el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington advierte que Brasil está a 3 meses de alcanzar las 750.000 muertes por coronavirus, si no acelera el ritmo de su plan de vacunación. Así inicia nuestro panorama internacional. Reykjavik es punto de encuentro de los ministros de Exteriores de las 8 naciones que colindan con el Ártico. La versión 2021 de esta cita, de la que son parte Canadá, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia, fue también medidor del estado de las relaciones de Estados Unidos con Rusia. Sergei Lavrov y el enviado de Washington, Antony Blinken, entregaron un mensaje de cooperación al reunirse, pero el estadounidense aseguró que su país no descarta responder ante cualquier agresión del Kremlin. Blinken tenía además la tarea de dar un giro a la retórica de escepticismo climático de la administración Trump. El gobierno Biden, a través de Julie Chang, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, expresó su incomodidad con la determinación en Nicaragua de cancelar la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática, uno de los principales bloques de oposición en ese país. Estados Unidos asegura que ello socava el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes y que resta legitimidad a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 7 de noviembre.
Un alto al fuego podría estar cerca de concretarse entre el ejército israelí y milicias palestinas afincadas en Gaza. Un representante de alto rango de Hamas aseguró que contemplan esa opción. Por su parte, el Gabinete de Seguridad del gobierno israelí se reunirá para sopesar un cese de hostilidades tras 11 días de enfrentamientos armados. Y finalizamos en Estados Unidos con la decisión tomada en la Cámara de Representantes de ese país para crear una comisión bipartidista e independiente que investigue los hechos relacionados con el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. En otras noticias, 400 bares y billares reabrirán en Barranquilla. La alcaldía de la ciudad afirmó que el proceso de reactivación económica será de forma gradual. La decisión se toma teniendo en cuenta que la tasa de positividad está en un 20%, además de darse una reducción en el nivel de ocupación de UCI que está en el 76%. Los establecimientos operarán hasta la 1 de la mañana, lo que garantiza que cerca de 8.000 personas retomen sus empleos. Y después de un mes sin tener habilitado el servicio de recaudo en las estaciones de Transcaribe, los usuarios podrán recargar nuevamente y hacer uso del servicio. El sistema pagó la deuda conciliada con el consorcio encargado del recaudo, Colcart. Se transfirieron más de 1.900 millones a esta entidad. Transcaribe aseguró que está a la espera del plan de reactivación de Colcart que se debería ejecutar esta misma semana. Y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en contra de la exrectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, por los delitos de falsa denuncia y ocultamiento de material probatorio en el proceso por actos de discriminación en contra del estudiante Sergio Urrego. Amanda Azucena Castillo fue condenada a 8 años y 8 meses de privación de la libertad tras la decisión de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. La justicia comprobó que Azucena habría propiciado actos de discriminación. La determinación también contempló que la exrectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre podrá pagar la pena desde su casa, luego de haber solicitado esta medida alternativa. En firme quedó la condena de 37 años y 6 meses de prisión en contra del patrullero de la Policía Nacional, Wilmer Alarcón, por el homicidio de Diego Felipe Becerra, de 17 años, en la avenida Suba, a la altura de la avenida Boyacá de Bogotá, el 19 de agosto, esto de 2011. La familia del joven grafitero recordó que el patrullero se encuentra prófugo de la justicia. Tiempo de compartir con ustedes la información deportiva, con muy buenas noticias porque el colombiano Miguel Ángel López en Andalucía ganó y se quedó con el liderato de la Vuelta General. El colombiano se impuso en la etapa reina de la Vuelta a Andalucía por vencer por 2 segundos a Antoine Toulouse y por 6 segundos al canadiense James Piccoli. López logró su primer triunfo de la temporada 2021 y además estrenó su palmarés con los colores del Movistar Team. La cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía se disputará entre Baza y Cuyar Vega sobre 182 kilómetros. Y seguimos con ciclismo porque los nuestros siguen haciendo historia en el Giro de Italia. Se cumplió la etapa número 12 y Egan Bernal no tuvo problemas para mantenerse en el liderato. El colombiano fue el mejor de los nuestros en la etapa de hoy, donde el italiano Andrea Vendrame se quedó con la victoria de la etapa luego de coronar una fuga de más de 150 kilómetros en un día sin movimientos en la clasificación general de la carrera. Egan Bernal continúa vestido de rosa, nosotros felices y con ventaja de 45 segundos sobre el ruso Alexander Blasov. Damiano Caruso es tercero a 1 minuto y 12 segundos. Y pasamos ahora al fútbol, que infortunadamente de bochornosa calificaron los medios internacionales la presentación de Santa Fe en el Estadio Monumental. Y seguimos hablando de los equipos colombianos en torneos internacionales porque el América ganó y revivió en Copa Libertadores, mientras que Deportes Tolima se despidió de la Copa Sudamericana. Estas son las acciones. El América, que era el equipo con más opciones, se impuso 3-1 a La Guaira de Venezuela. El primero llegó con los Escarlatas por medio de este penalti que cobró Adrián Ramos. El empate para los venezolanos fue obra de Charlis Ortiz.
En el segundo tiempo llegaría acá en este momento Santiago Moreno para marcar el 2-1. Y más adelante, en el minuto 72, el doblete de Adrián Ramos para sentenciar ese 3-1 final. Eso fue lo que ocurrió en este encuentro. Ahí estaba Ramos celebrando, por supuesto. Y ahora vámonos para Copa Sudamericana. El Tolima quedó eliminado tras caer en su visita al Emelec. En solo 2 minutos el equipo ecuatoriano logró imponerse. Las anotaciones fueron obra de Romario Caicedo a los 71 minutos y Joao Rojas a los 72. Firmó ese 2-0 final. Hasta aquí la información deportiva. Con esta información nos despedimos. Los espero con temas de actualidad en De Qué se habla a las 7, Carolina. Por supuesto, la ampliación de todas estas noticias en la emisión central a las 8 de la noche. Feliz almuerzo. RTVC Noticias del Mediodía.